Bueno, esta es la segunda parte de la clase de objetos y funciones. Hoy vamos a estar viendo objetos, creo que ya se los había dicho. En el Make blog no se pueden hacer objetos, solamente, bueno, a través de JavaScript, pero no vamos a JavaScript. Entonces lo vamos a hacer meramente en Python. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es explicar en este momento qué es un objeto. Entonces para eso voy a usar esta imagen. Entonces tenemos aquí el objeto de un carro. Entonces hay un planteamiento lógico que debemos hacernos. Tenemos un objeto, se llama carro, y tenemos que pensar qué tiene y qué puede hacer. Entonces aquí el ejemplo nos presenta que tiene una marca, un color, un modelo, un peso, también puede tener un rin de llantas, un número de suspensión, un número de placas, ¿sí? ¿Y qué puede hacer el carro? Puede encender, puede acelerar, puede frenar. em, Carros más complejos como los eléctricos pueden automanejarse, que es otra función que tienen los carros. Y no se puede hacer con cualquier cosa. Un lápiz que tiene una parte de madera, tiene un grafito, tiene un color, tiene una longitud. Y que puede hacer escribir por la parte de atrás, borrar y sacarse puntas, ¿sí? Más o menos. Todo esto se reduce o se simplifica en lo que en informática concebimos como un objeto. Entonces, un objeto es simplemente una cosa que tiene algo y puede hacer algo. Esto que puede hacer son funciones, ¿sí? Nosotros las podríamos traducir como funciones, que ya lo vimos anteriormente. Pero cuando es orientado a objetos se llaman métodos. Y asimismo, lo que puede hacer se llaman métodos y lo que tiene marca, color, modelo, peso. Si se dan cuenta, todos estos son variables. ¿Por qué? Porque es simplemente un valor que se guarda. Pero cuando hablamos de objetos no los llamamos variables, sino atributos. Entonces pasamos de tener variables y funciones a tener atributos y métodos. Eso es lo único. Ahora bien, tenemos que entender el concepto de clase. La clase es simplemente como una plantilla, se podría decir. Entonces, cuando yo tengo la clase carro, sigamos con este ejemplo, me va a generar objetos. Pero la clase carro es una plantilla de la que yo puedo sacar muchos carros diferentes. Sí, por ejemplo, de la clase yo puedo decir que todos los objetos que tengan pueden tener una marca distinta, no puede ser Renault, Chevrolet, etcétera. Un color distinto, un modelo distinto, 2015, 2014, bueno, los nombres de los modelos, y un peso distinto, pues dependiendo del tamaño del coche. Pero todos estos diferentes carros de Renault, de Chevrolet, tienen algo en común, que son carros y tienen características que se comparten y cosas que todos hacen independientemente de lo que sea. Por eso yo los puedo agrupar en plantillas. Más o menos eso es el principio de la programación orientada a objetos. Ahora bien, previo a yo empezar a codificar cómo se grafican objetos, cómo se modelan objetos, ese es el nombre, cómo se modelan objetos, yo debo plantearme qué vamos a hacer, qué objeto voy a hacer y cuáles van a ser sus funciones. Nosotros lo que vamos a hacer en el curso de hoy es un objeto que se va a llamar punto. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover por toda la pantalla con el acelerómetro. Bueno, y bueno, se puede hacer con objetos en MakeCode, pero yo lo hice acá. Quiero que lo vean para que más o menos se hagan una idea de lo que hay que hacer. No les vamos a mostrar el código que lo vamos a hacer después. Entonces, démosle play. Lo único que va a hacer es que dependiendo de donde esté, donde yo incline, se va a mover. Eso es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con objetos. Para ello hay que hacer algo que se llama un diagrama UML. Un diagrama UML nos sirve para modelar previamente, como para hacer un análisis gráfico de lo que es nuestro objeto o nuestra clase, nuestra plantilla para hacer varios objetos. En este vamos a hacer solamente uno, que podríamos hacer dos, tres, lo que sea. Entonces, esto se divide en tres partes. La primera parte es el nombre de la clase de la plantilla. En este caso va a ser punto. Aquí tenemos los atributos o las variables, llamémoslo atributos, que tenemos que son X, Y el brillo. Entonces yo no solamente voy a necesitar la posición en X y en Y del punto con respecto a la matriz de LED y el brillo del LED. Entonces, aquí yo sé que tengo un más y tengo dos puntos y tengo el valor. Esto le sirve para hacerlo en
lenguajes altamente tipados. Como Python es un lenguaje débilmente tipado, pues no hay necesidad. Pero es para que lo tengan en cuenta y lo hagan bien. Cuando yo pongo un más, estoy hablando de que tengo que estos van a ser públicos. Cuando yo tengo un menos es que van a ser privados y cuando tengo un sharp, un hashtag, una almohadilla se llama ello, es porque van a ser protegidos. Protegidos cuando hablamos de herencia, pero no nos vamos a meter en eso. Como ven, yo tengo un error aquí en esta parte, pero ya lo vamos a ver. Entonces, tengo invertidos los símbolos. ¿Por qué? Porque todas las variables de una clase son privados, es decir, yo solamente puedo acceder de ellos a través de sus métodos o a través dentro de la misma clase. No puedo salirme, o sea, no puedo preguntarle, por ejemplo, un carro que funciona con clave para aprenderse, no cualquiera puede tener la clave, ¿sí? Yo no puedo hacer esa clave pública. Aquí tengo estos dos al revés, pero esto es menos y esto es más. ¿Por qué? Ya les acabo de explicar. Hay atributos que no son públicos. Por ejemplo, la clave del carro, la clave de tu tarjeta, de tu Facebook. Esas son cosas, son atributos de una clase que son privados, porque solamente los puedo acceder a través de los métodos. Los métodos, en cambio, sí son públicos. Los métodos aquí irían con un más. ¿Por qué? Porque yo los puedo llamar desde afuera de la clase. Entonces yo puedo llamar a mover en X, mover en Y y ajustar el brillo. Esto lo vamos a hacer con el acelerómetro. Ya vimos inclinando la placa. Y este ajustar brillo lo hice un plus. Y lo que va a hacer es que dependiendo de cómo yo espiche A y B, va a subir o bajar la intensidad del brillo. Entonces para eso nos vamos a ir a Move. Y les voy a explicar lo más básico y ya voy a ponerme a codificar y luego les explico el código. Entonces, tengo la función mapear, que la hicimos en el video de funciones hace un momento. Y para llamar esas clases o esos modelos, vamos a llamar la palabra reservada de Python que se llama class. Perdón. Class. Y en este caso va a ser un punto. Recordemos nuestro diagrama. UML. Punto. Las clases siempre van con mayúsculas y dos puntos para entrar al código de la clase. Ya dijimos que público, privado, va, eso no aplica en Python. En Python simplemente tenemos está o no está. Entonces, lo primero, aquí como Python es un lenguaje en el que no hay que declarar previamente variables, pues no hay necesidad de hacerlo. Pero pues nosotros como para ubicarnos vamos a declararlas. Entonces vamos a hacer la primera variable que se llama x, va a empezar valiendo 0. Ya lo estoy definiendo como un entero, al igual que y, va a valer 0. Y el brillo, miremos aquí cómo la tenemos nombrada, brillo, así nomás, vale 0. Si nos damos cuenta, todas las colocamos como enteros, tal cual como están acá. Y así yo ya declararía los atributos. Pero pues ahora hay que nombrar las clases. Para nombrar las clases usamos como si fuese, perdón, los métodos usamos como si fuese una función ordinaria. Def, entonces tenemos el primer método que es mover en X, mover X. Y la única cosa es que va a tener la palabra reservada self. Esta palabra reservada self lo que va a hacer es que cuando yo digo self es que voy a llamar a los atributos de la clase y no a unas variables puntuales. Por ejemplo, self.x y ahí estaríamos llamando a este, que sería equivalente a ponerle aquí un self.x. Pero pues aquí no se pone porque lo estamos declarando vuelve y va. Esto se puede quitar, pero lo dejamos ahí meramente para ubicarnos. Y bueno, voy a llenar el código y ya les digo qué hice. Y así mismo con todos los métodos.
Bueno, ya he vuelto, como te puedes dar cuenta. He hecho un primer código, un primer plano del código, sin revisar si está bien o no. Todo lo que he codificado acá, ha sido en un plano bastante teórico, es decir, suponiendo que todo esté bien. Lógicamente, van a haber errores, pero ya los miraremos a más detalle. Ahora lo que voy a hacer es que voy a probar este código en mi placa, en mi microbit, y voy a revisar qué errores hay. Bueno, si se pudieron dar cuenta, nos botaba error de sintaxis, porque ahora que aquí es al revés. No me di cuenta. Es from microbit import todo. Bueno, ya vamos a mirar qué más ocurre. Bueno, ahora me salió otro error en la línea 28. Acá ya lo corregí y estaba mal indentado. Como copié y pegué, igual en la línea 50 me botaba el mismo error. Bueno, al parecer esos son los dos únicos errores que hay por el momento. No hay ningún otro error lógico, pero de todas maneras, cuando hagamos la prueba en sí del programa, vamos a ver. Ya vimos que errores de sintaxis no tiene el código, pero vamos a ver si tiene algún tipo de error lógico. Entonces escribimos, vamos a hacer un forever, un while true, perdón, este while en minúsculas. Entonces, while true, el true en mayúsculas. Igual, ponemos un poco más despacio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente llamar estos tres métodos a la vez. Lo único que vamos a hacer es... Ah, no, mentiras. Primero vamos a crear un objeto de esa clase. Entonces, de la clase punto, es como si llamáramos una variable en un lenguaje tipado, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es punto y llamamos el punto, se va a llamar el objeto punto en minúsculas. Y aquí, si yo tuviera un constructor, se llama eso, yo podría definir unos métodos. Pero pues como no tengo ningún constructor, pues no voy a llamar métodos. Aunque yo podría pues configurar al inicio, por ejemplo, el valor del brillo o la posición donde quiero que salga em, el, el LED. Bueno, voy a hacerla el constructor y ya les voy a explicar qué es y cómo se hace. Bueno, ya he hecho el constructor. A ver, el constructor sirve para que esto no lo hagamos. Esto pues digamos no está mal, pero pues no es lo que se debería hacer. Yo debo hacer un constructor en el cual yo, bueno, no declaro, pero sí inicializo, le doy un valor a las variables. Entonces, cuando yo tengo un constructor de cualquier tipo, em, lo único que debo hacer es llamar el método privado o el método reservado, con la palabra reservada, que tiene Python, que se llama init. Bueno, esto varía en el lenguaje, por ejemplo, en JavaScript es constructor. En C++ se llama igual que en Java, se llama con el mismo de la clase. Bueno, el caso. Entonces, aquí yo que estoy diciendo que voy a inicializar el objeto que le va a entrar estas tres variables, le puse ABC, y que A vale X, y el brillo. Entonces, aquí, perdón, lo estoy declarando mal, aquí lo estoy declarando con otro lenguaje. Lo que voy a hacer es que voy a llamar al objeto punto, lo voy a bautizar de ese nombre, y le voy a decir que va a ser punto, y yo le voy a colocar unos valores eh, que yo tengo que declarar acá. Acá yo ya dije que tengo que meter A, que tengo que meter B y que tengo que meter C. Entonces, yo acá abajo lo que hago es, dijimos, quiero, por ejemplo, que empiece en la posición 1, 1 y con un brillo de 9. Luego de que hago eso, mentiras, esto lo tengo que hacer al inicializar, esto no lo puedo hacer en el true porque el objeto solamente lo voy a crear una vez. Luego de que hago eso, aquí sí dentro del true lo que voy a colocar dentro del true es, voy a llamar a todos los métodos del objeto punto, y coloco un punto, literal,
Y aquí yo ya puedo llamar a todos los métodos que nos ofrece. Entonces voy a llamarlos todos al tiempo. Mover X, que no le entra ningún parámetro. Punto, punto mover y punto, punto, ¿cómo es? Ajustar brillo. A copiar. Vuelve y va, es como si yo estuviera llamando funciones. Por tanto, cuando llamo funciones, lo que debo hacer es colocarle un paréntesis. ¿Por qué? Porque el caso dado en que fueran funciones de retorno, funciones con valores de entrada, aquí es donde los coloco. Bueno, como les venía diciendo, ya no tenemos errores de sintaxis, pero no tenemos errores lógicos. Esos errores normalmente se producen cuando yo reutilizo código. Miren, aquí tengo que tomar es el valor en Y. Em, y ya puedo tener un código bien hecho. Lógicamente bien hecho, porque en sintaxis ya está bien. Pero ¿qué pasa? Los puntos se van a mover inmediatamente uno después del otro. No va a haber un espacio entre un punto y el otro, o sea, entre la transición del punto A al punto B. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es que después de que hace todas estas condiciones, vamos a llamar un lib y vamos a esperar 200 milisegundos. Igual acá, vamos a coger este lib y lo vamos a colocar acá. Para ello, lo único que tengo que hacer es este rango de valores de aquí lo voy a colocar un poco más alto. Lo voy a colocar, por ejemplo, en 510. Entonces la mitad es 515, podemos colocarlo en 470, mentiras, 460, para que nos quede un rango de 50 y este en vez de 520, 550. Al igual aquí, no 510, sino 460 y 550, de modo tal que nos quede un poco más sensible para ambos lados. Entonces, muy bien, ya nuestro código funciona. Ahora les voy a explicar rápidamente qué hice en mover X y qué hice en mover Y. Bueno, entonces, aquí en def mover X es exactamente el mismo código o muy parecido al de mover Y. Declaré una variable, esta sí es una variable, no es un atributo. Y lo que dice que es mapear con la función map que ya habíamos hecho la lectura del valor del acelerómetro en X que va en un rango de menos 2000 a 2000 según la documentación y lo pasé a un rango de 0 a 1023. De modo tal que como ya tengo valores meramente positivos, voy a hallar la mitad, que la mitad de 1023 es aproximadamente 512 y yo le di un pequeño rango. Este rango es, si es menor a 460, es decir, que yo inclino la placa valor bastante alto con respecto al centro, entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a restarle 1 a la posición en X. ¿Por qué? Porque lo desplacé, lo giré, lo roté por la izquierda, hacia la izquierda. Entonces, se le va a restar un valor. Entonces le pregunto, si eso es mayor que 4, entonces sea igual a 4. Y si es menor que 0, sea igual a 0. ¿Para qué? Porque como no le estamos definiendo unos parámetros a nuestras variables, lo que puede ocurrir es que puede tomar valores de menos 1. Y yo en la pantalla no puedo graficar menos 1. Y asimismo no puedo graficar 5, porque no hay una coordenada 5, porque solamente hay 5 LEDs. La coordenada 5 sería en un sexto LED. Entonces, grafico este punto, el punto que acabamos de definir acá, y borro el anterior. El anterior que era, pues self x solito, sin este menos 1. Pero como ya lo cambié, entonces sería self x más 1, o sea, volviendo al punto anterior. Y ese lo voy a borrar para que no me quede como el rastro de por donde pasa el punto, porque habrá un momento en que toda la pantalla se va a contaminar. Asimismo, em, asimismo configuré em, al contrario, sea para mover a la derecha y funciona exactamente igual. Y lo mismo sería con Y. Ahora, para el brillo, lo único que dice es que si el botón B está siendo presionado, se le sume el brillo. Y si el A está siendo presionado, se le resta el brillo. Y lo que va a hacer es que si el brillo es menor que 0, lo iguala a 0 porque no podemos tener brillos de menos 1 en la escala que nos ofrece la documentación y asimismo no podemos tener brillos mayores que 9. Entonces se le limita ese rango. Y ya con eso tendríamos nuestro código de objetos totalmente finalizado. Les voy a dejar aquí un videito sobre cómo funciona o cómo quedó funcionando nuestro código.
Y bien, eso sería todo por este tutorial. Ya este es el último video. Espero que hayan aprendido algo de todo lo que les enseñé. Y recuerden que la educación es la única cura contra la ignorancia. Y siempre traten de educarse y de hacer todo lo mejor posible. Nuevamente, mi nombre es Daniel Santiago Gaitán Calderón y muchas gracias por ver.